Nos encontramos en la Librería Sur para comentar la lista de los 10 mejores libros de historia del 2014. En esta ocasión nos acompaña Cristóbal Jovín para ayudar a comentar esta lista de libros. Creo que primero deberíamos discutir cómo ha sido la selección y creo que Víctor, tú eres la persona indicada. Bueno, para esta vez, a diferencia del año pasado, que entrevistamos a 10 historiadores, ¿no? Decidimos hacer una encuesta de manera virtual, ¿no? Cogimos un universo más amplio, alrededor de 60 historiadores, igual de varias instituciones, universidades, de diferentes generaciones, ¿no? De cuáles son sus tipos de estudio, ¿no? Más o menos cuál es la tendencia, su campo de investigación, y mandamos un correo solicitando, decimos la lista. La verdad este año la lista ha sido mucho más grande, ¿no? Casi el doble respecto al año pasado, ¿no? Sí, el doble del 60, pasado. ahora hay 120. 120 libros, ¿no? Y eso que empezamos a rastrear, ¿no? Publicaciones en provincias, que este año sí, ¿no? Una meta del año pasado era ampliar, investigar un poco más ahí. Creo que sí, ahora sí hemos tenido más contacto, han llegado algunas publicaciones, sobre todo el Cusco, ¿no? Ayacucho, ¿no? Aunque todavía Arequipa todavía está ahí, ¿no? Que todavía es un poquito los canales de comunicación, ¿no? Y en base a esa lista enviamos y le solicitamos a cada uno de los historiadores que consultamos que nos envíen 5, ¿no? De acuerdo a un orden, ¿no? Cuál consideraban que era primero, porque este año optamos por, en vez de dar un punto por mención, dimos un puntaje de acuerdo al orden, ¿no? Por el cual uno consideraba cuál era el mejor, ¿no? De historia, ¿no? Y en base de eso hemos recibido más de la mitad de respuestas, ¿no? Algunos se excusaban, ¿no? Por no la lista, pero más o menos tenemos 34 que respondieron positivamente y nos brindaron cada uno sus 5 publicaciones, ¿no? Y en base a eso se estableció un puntaje y de ahí tenemos unos resultados, ¿no? Bueno, si uno ve la selección que ha habido, son 10 trabajos, muchos de ellos son trabajos de larga duración, tesis doctorales o trabajos de varios años de investigación. Algunos de ellos son recopilación de artículos publicados. Creo que valdría la pena mencionar primero los títulos de los puestos del 5 al 10 y después dedicarnos a discutir los 5 primeros, si les parece bien. ¿Por qué no lees, Alex? Empezamos con el puesto 10, el libro Desiguales desde siempre, Miradas históricas de la desigualdad, de Antonio Zapata y Rolando Rojas. Yo creo que este es un libro interesante, es un trabajo sobre el tema de desigualdad, que es un trabajo que es un tema que cada vez es más pertinente. Hoy día, por los trabajos de economistas, se discute mucho el problema de la desigualdad y cómo se sustenta la desigualdad en una sociedad moderna como la actual, ¿no? El puesto 9, el libro de Pablo Macera, Las obras escogidas, el volumen 1, ¿no? Donde está un texto clásico de él, de la década del 50, que es 3 etapas, el desarrollo de la conciencia nacional, un libro que no fue reeditado nunca por Pablo Macera y ahora sí, y varios artículos sobre el siglo XVIII, y es un libro clásico, ¿no? Tiene los textos clásicos de Pablo Macera. Se cree que van a ser 3 tomos, ¿no? Sí, es el primer tomo. El puesto 8, el libro Historia de los pueblos de indios de Cusco y Apurímac, de Graciela María Viñuales y Ramón Gutiérrez. El puesto número 7, Glaciares y cambio climático y desastres naturales, Ciencia y sociedad en el Perú, de Marc Carey. El texto es un texto muy interesante, muy importante por una razón, que es, no diría que es el primer texto sobre medio ambiente, pero es un texto muy importante que analiza el tema del cambio climático desde una perspectiva histórica. Entonces, eso es su importancia. Bueno, hay otros historiadores también que trabajan en el tema de cambio climático, de medio ambiente, como Lizardo Seiner, ¿no? Digamos, pero es un tema que cada vez está más incorporándose al debate historiográfico, ¿no? Y el que esté presente en la lista muestra su importancia, ¿no?
Y el puesto sexto para Pedro Vivovich, el edificio de las letras, jesuitas, educación y sociedad en el Perú colonial, que es una compilación de varios artículos que él tiene sobre Colegio San Pablo, ¿no? Y temas sobre la universidad y, bueno, de la especialidad de Pedro Vivovich que más o menos todos conocemos. Bueno, pasemos ahora a discutir los 5 primeros. Los 5 primeros son... Pues muchos de ellos no tienen sorpresa porque son textos que se han discutido tanto el año pasado que uno se imaginaba que iban a estar presentes entre los primeros, ¿no? Solamente hay uno que para mí no conocía tanto el trabajo, que es de una historiadora española que Víctor lo va a comentar, que es Isabel Poveda, que es el puesto quinto. Bueno, sí, en el puesto quinto está este libro, Minería y Reformismo Borbónico en el Perú, ¿no? Estado, Empresa y Trabajadores en Huancavelica, 1784-1814, ¿no? De la historiadora española Isabel Poveda Moreno. Este trabajo es producto de una tesis doctoral, ¿no? Que ella sustentó en la Universidad de Granada en el 2012, ¿no? Que se llamó El retrato de una decadencia, ¿no? Que se centra pues en la región de Huancavelica, ¿no? Cuando se crea como intendencia en 1784 hasta 1814, ¿no? Justamente en la etapa de la rebelión de Pumacahua, ¿no? Ahora, ¿qué plantea la autora, ¿no? Es ver cuál fue el impacto de las reformas borbónicas en Huancavelica, en especial pues esta región que fue conocida en el periodo colonial, ¿no? Por la famosa mina de azogue, ¿no? Y bueno, pues en el siglo XVIII Huancavelica es un siglo muy importante, ¿no? Porque también es el momento en que la mina de Huancavelica sufre un gran derrumbe, su producción se cae, ¿no? El azogue es reemplazado por el azogue huancavelicano, es reemplazado por el azogue español, ¿no? Pero Isabel no solamente se centra en la parte económica, ¿no? Bueno, este libro ha salido parte de esta colección de historia económica, ¿no? Que regularmente ya el IE está ingresando en la lista, ¿no? El año pasado estuve de Lee Jacobson, ¿no? entre los 5 primeros, ¿no? Sino que ve un poco más allá, ¿no? Ve también la mano de obra, ¿no? El sistema de payaqueo, ¿no? Ve las cuestiones de salubridad, salud, el impacto del trabajo minero en la población, en los mitayos de Huancavelica, ¿no? Y bueno, la verdad también sorprende que estén los 5 primeros porque es un libro que ha salido en diciembre, en inicios de diciembre, y bueno, pues todavía no se ha presentado, ¿no? O sea, y sin embargo ya ha tenido cierta importancia, ¿no? Y creo que todavía este libro representa una vigencia todavía de los estudios coloniales, ¿no? O sea, por eso considero que es muy importante, ¿no? Por eso felicitaciones a la autora. Y de historia económica, ¿no? Y de historia económica, que también, claro, que algunos todavía tienen reticencia, pero con la colección de historia económica del IEP todavía pues está ahí, no se mantiene, ¿no? O sea, productos de calidad, ¿no? Los libros que tienen, ¿no? Son y bien también, trabajados. si no me equivoco, en la Universidad del Pacífico hay un equipo de investigación económica, un taller, y está... Claro. Lo interesante es que está tomando de vuelta cierta revitalidad en la historia económica que se había perdido en los trabajos de historia. Claro, y ahora que también hay una asociación que ya este año va a celebrar su segundo congreso, ¿no? Bueno, pasemos al cuarto puesto. ¿Lo puedes presentar tú? Texto de Pablo Ortenberg, Rituales del Poder en Lima, 1735-1828, de la Monarquía de la República. Este texto es una tesis doctoral que salió publicada en francés en el 2012. Entonces, ya de Pablo Ortenberg hemos leído varios artículos en Histórica, en la revista de Indias, ¿no? Entonces, el objetivo es analizar algo supuestamente neutro, ¿no? O carente de sesgo político, como son las fiestas. Él lo que hace es demostrar que las fiestas y todos los ritos tienen una carga política muy importante y sirve para entender el imaginario de la Lima de fines del siglo XVIII y en esta transición hacia la República, ¿no? Es un libro muy importante. Bueno, y recobra también toda la tradición francesa de la historia de las fiestas, de Monosuf, etcétera, digamos, ¿no? Y una de las tesis interesantes y provocadoras del libro es la continuidad entre fines de la colonia y el inicio de la República. Bueno, podríamos pasar al tercer puesto. El de Charles Walker, ¿no? Charles Walker. Un texto en inglés
que es un texto muy debatido en las redes, ha generado una gran polémica, un libro además muy presentado, además con una gran crítica en Estados Unidos, hasta a nivel de periódicos, que usualmente los latinoamericanistas no entramos a esos ambientes. Es un libro, a diferencia de algunos colegas que piensan lo contrario, es un libro que ha demandado una gran investigación. No es un libro de difusión, sino es un libro de investigación, con algunas tesis provocadoras, como la tesis sobre la importancia de la iglesia y de la religión en la rebelión de Túpac Amaru. Chuck tiene, digamos, muchas veces escribe criticando a otros, pero no muestra sus críticas abiertamente. Es una forma de escribir. Usualmente yo también hago lo mismo, digamos, no, es una forma diplomática de escribir, pero tiene una tesis que a mí me parece bien provocadora, que es sobre la violencia, ¿no? Hay dos formas de comprender la violencia en la época de Túpac Amaru. Una es comprender la violencia como algo estructural de la sociedad andina, como un factor cultural, y otra es comprender la violencia como un proceso revolucionario, y Chuck apuesta más bien por la segunda, digamos, es un crítico por ejemplo, de aproximaciones como la de Zemisky, y más bien dice que la violencia de Túpac Amaru hay que comprenderla por el proceso revolucionario de la rebelión y no como un factor netamente cultural, ¿no? Eso lo dice Chuck en varias páginas, pero no, digamos, no debate abiertamente, sino simplemente propone la tesis, ¿no? Y creo que hay alguna serie de cosas innovadoras en la interpretación de Chuck que sí vale la pena valorar, y algo que es saludable es que de vuelta se discute sobre la gran rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Y se ha prometido además una edición para este 2015. En segundo lugar es para un libro de historia económica también. El libro de Felipe Portocarrero, Grandes Fortunas en el Perú, 1916-1960. Riqueza y filantropía en la élite económica. Este es un libro que primero es un gran trabajo de archivo, es un trabajo de varios años, no sé si de décadas. Ha trabajado el archivo de sucesión. A partir de él ha logrado recopilar información sobre quiénes eran los ricos de este país, cómo estaba conformada la oligarquía, o lo que se llamaba la oligarquía en las ciencias sociales. Dice que no hay que comprender la oligarquía como un fenómeno de 40 familias, sino algo muchísimo mayor y mucho más diversificado. Y entonces lo que hace el libro de Portocarrero es que nos da muchísima información muy rica sobre los poderosos en el siglo XX. Los poderosos, además, que para él, después del guano, hay otro proceso de formación de la élite peruana que es de inicio del siglo XX y que duran hasta, digamos, el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado, y tiene muchísima información muy rica que nos ayuda a comprender algo que todavía yo tengo mis dudas que esté muy bien escrito, que es la historia del siglo XX, ¿no? Y en el primer lugar está el libro de Cecilia Méndez, ¿no? El libro muy conocido de ella, La República Plebeya, Guanta y la formación del Estado peruano 1820-1850, que es también un trabajo, una tesis doctoral, y que fue publicada en inglés en el 2012. Es uno de los libros más esperados de historia. Es una tesis que ha sido muy comentada primero cuando fue publicado en español y antes de que se publicara en inglés, disculpen, y antes de que se publicara en inglés hubo artículos muy importantes de Cecilia en Past and Present que tratan de su tesis sobre Guanta, ¿no? Y creo que una de las cosas más provocadoras de ella es esa idea de cómo los sectores populares tienen agencia, ¿no? Sí, y además analiza una época que es... hay un capítulo importante aquí donde analiza de 1820 a 1826 que es clave, porque supuestamente ya es una coyuntura de independencia. Sin embargo, estamos con ejércitos colombianos aquí, y muestra claramente cómo
es una época de inestabilidad donde no se sabe qué va a suceder. Pues, ese es uno de los aportes. Otro de los aportes es, claro, lo que menciona Cristóbal sobre la agencia y además ver a los campesinos como actores políticos claves, ¿no? ¿Por qué? Porque Cecilia está cuestionando aquí, debatiendo a la historiografía nacionalista, a la historiografía marxista, que ve a los campesinos como masa, ¿no? Masa, que siguen a un líder criollo, etc. Pero aquí uno de los aportes de Cecilia es precisamente eso, mostrar cómo actúan, cómo tienen agencia y cómo un pueblo alejado, un pueblo periférico de los Andes, cobra relevancia, sirve para entender los cambios en la política, la relación con los caudillos y los campesinos y cómo se está formando el Estado a partir de una pequeña comunidad quicha, cómo construyen Estado a partir de la tributación. Es un libro complejo y bueno, y merece obviamente este primer puesto. Un libro además que ha ganado premios en Estados Unidos en su versión en inglés, ¿no? Además, este libro es no es solo una traducción, es una reedición ampliada, ¿no? Corregida y ampliada. Entonces, como dijo la autora en alguna ocasión, es casi un libro, no es un libro nuevo, pero hay mucho trabajo extra. La producción de libros de historia este año ha casi duplicado la del año pasado, ¿no? Hay más de 120 libros, contando reediciones. Es una cantidad muy importante. Pero no solamente cantidad, sino calidad, ¿no? Como Víctor me contaba, la edición de los 10 primeros libros fue difícil, porque hubo, digamos, otros libros que también pudieron estar y no han estado. Y creo que algo que es muy interesante para nosotros los historiadores es que se nota una gran producción, lo cual implica investigación, muchas veces con mucho mérito, porque es investigación poco o casi nada o nada financiada, y no solamente libros de Lima, sino de provincias. Entonces vemos que hay una movida histórica interesante en el Perú y obviamente también fuera del Perú, como lo demuestra el libro de Walker, ¿no? Sí, este año hemos querido tratar de incorporar esas publicaciones en el extranjero y entre los encuestados también gente amigos de provincia, ¿no? Amigos de Trujillo, de escuelas de Trujillo, de Ayacucho, Cusco, donde, bueno, esperamos que para la siguiente vez ver más libros de esas regiones, ¿no? O sea, que también produzcan tanto como en Lima, ¿no? Bien, finalmente queremos agradecer a Librería Sur por brindarnos nuevamente su espacio, y los libros que hemos comentado, salvo el texto de Walker, están en esta librería, pueden venir a comprarlo. Muchas gracias.